Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización por invitarme a participar en la jornada de hoy y, sobre todo, a vosotros que os habéis quedado aquí después del vinito y demás, que yo sé que cuesta bastante quedarse, me suele pasar a mí también, así que se agradece más todavía. La cuestión, vengo en representación de ANSEMAD, la Asociación de Fabricantes e Importadores de Maquinaria, y hablar de las ayudas PRTR al sector vitivinícola. A ver, es un tema muy complicado, tampoco es muy fácil decir qué ayudas o cómo están orientadas específicamente a este sector, pero sí que aprovecho la ocasión para intentar explicar si son eficientes o no son eficientes estas ayudas, cuál es la situación actual que tenemos o que tenéis en Castilla y León con la convocatoria de ayudas a la promoción de tecnologías de agricultura de precisión y cómo se pueden engranar con el sector vitivinícola. A ver, lo primero que voy a explicar, bueno, yo normalmente últimamente las charlas que doy están basadas siempre en datos económicos. Puede ser un poco más pesado, ¿vale? Pero lo que intento por todos los medios es dar los datos medios que se publican o que publica el Ministerio de Agricultura y que vosotros, que sois los principales expertos y conocedores de la realidad del sector, podáis compararos con la media, ¿vale? No os voy a explicar algo que no sepáis, simplemente voy a mostrar unos datos que os puedan servir para decir, bueno, pues yo en mi explotación estoy en esa línea o no, o me muevo en una dirección o en otra, y para saber si se puede o tiene sentido acogerme a ciertas ayudas o no. Lo que está claro, lo que quiero transmitir también con esta presentación, es que el Ministerio y las administraciones públicas tienen datos suficientes de todas las explotaciones para poder diferenciar unas explotaciones de otras. Tienen datos y tienen todas las variables y la tendencia en cada explotación para saber qué explotación debería tener más ayuda que otras. Porque lo que está claro es que normalmente los programas de ayudas no son eficientes, ¿vale? Por distintos motivos. La cuestión es que está más que estudiado, y lo veremos al final de la presentación, que las ayudas lo que hacen es retrasar el mercado, no lo incentivan. No están orientadas a quien de verdad debería sacar el mayor provecho de esa ayuda, ¿vale? Entonces, sabiendo que el Ministerio tiene esos datos, que yo voy a mostrar ahora, unos datos medios, esos datos salen de agregar los datos individuales de todas las explotaciones. Si somos capaces de tener esos datos y saber qué variable habría que analizar para saber qué tecnologías podrían ser más eficientes o más rentables en función de la explotación, pues se deberían orientar las ayudas de una manera más eficiente. Pero no es así, y es lo que voy a intentar explicar. A ver, me voy pasando. Lo primero, estos datos son de lo que es el sector vitivinícola en Castilla y León y comparado con España, con la media nacional. Lo primero que represento aquí es la producción bruta por hectárea, lo que son euros por hectárea. Y vemos en todas las gráficas, la línea azul va a ser Castilla y León y la línea naranja va a ser España. Y vemos cómo en Castilla y León pues, sube y baja en función de los precios que se obtienen del producto, ¿vale? Eso está claro, y del rendimiento, pero vemos que hemos tenido unos años de bajada y que desde el año 2014-2015 ha ido subiendo. Y, de hecho, ahora esta producción por superficie, por SAU, es superior en Castilla y León al resto de España. Si comparamos vemos lo que estáis utilizando, los recursos que utilizáis para conseguir este aumento, para que haya aumentado, lo primero que podemos analizar es, aunque no se ve aquí bien, pero luego lo tendréis, es los costes específicos, los euros por hectárea que gastáis para conseguir un rendimiento, unos kilogramos por hectárea, y las principales regiones productoras, ¿vale? Lo primero, los dos son datos del secano, no tengo datos o no están publicados datos para regadío. Entonces, la única comparación que se ha podido hacer ha sido para la de secano. Lo primero es uva para vinificación y luego vino, o sea, la uva para vinos de denominación de origen, ¿vale? Y que veáis la diferencia. En los dos casos, Castilla y León está más o menos ahí metido en el medio, ¿vale? La cuestión y lo importante de la comparación entre una uva y otra es que para obtener más o menos el mismo rendimiento, los costes específicos para denominación de origen son el doble, ¿vale? Aquí, bueno, aquí no sé. Vamos a ver. ¿Y dónde estoy yo ahora? Me estoy yendo muy para atrás, muy para adelante. Perdón. Vale, tenemos aquí que para unos 6.000 kilos por hectárea tenemos unos 300 euros por hectárea para uva para vinificación
y para denominación de origen se duplican y ya se sitúan en los 600 euros por hectárea. Esto como valores medios, ¿vale? Así que ya vemos una diferencia clara. Los costes o lo que nos tenemos que gastar en la producción para la mejora del rendimiento son el doble. Pero no nos quedamos ahí. Dime. Vale, perdón. No nos quedamos aquí, no solamente tenemos los costes específicos orientados al cultivo, hay más costes. Y aquí es donde ya empieza a entrar la maquinaria, o quiero que tengáis la idea de que el papel que tiene la maquinaria para la mejora de la rentabilidad o la optimización de estos costes. Lo primero, bueno, el primer grupo, los costes totales. Y ya vemos que hemos mejorado lo que es la producción, pero obviamente esto tiene algo detrás y tiene un aumento de los costes totales. Los costes totales por hectárea son superiores en Castilla y León al resto de España. ¿Y estos costes totales en qué se dividen? Pues en tres grandes grupos. El primero tenemos amortizaciones, es decir, ya sea equipamiento, ya sea para lo que se haya hecho de riego, maquinaria, etcétera, etcétera, lo que estamos amortizando año tras año, pues tiene unas oscilaciones, pero, curiosamente, excepto el pico de 2019, las amortizaciones en Castilla y León son inferiores al resto de España. Se invierte menos, o la inversión a largo plazo en tecnologías que nos ayuden a mejorar la rentabilidad son inferiores. Si lo comparamos también para los dos tipos de uva, vemos que la situación es más o menos la misma. Lo único que cambia también es lo que nos gastamos. En la uva para vinificación estamos en amortizaciones y reparaciones en unos 200 euros por hectárea, y en denominación de uva para denominación de origen, pues prácticamente no se duplica, pero casi, ¿vale? Llegando casi a los 400 euros por hectárea. Aparte de las amortizaciones, tenemos los salarios y arrendamientos. Y aquí hay que diferenciar un poco porque se suman, en la gráfica se suman los dos, pero vamos a ver cuál es la diferencia entre Castilla y León y España. Lo primero, vemos que la curva es superior. Hay más gasto en Castilla y León que en el resto de España. Pero si nos fijamos en lo que es los salarios, lo que es la mano de obra, vemos que Castilla y León gasta menos que otras regiones y menos que la media en un caso y en el otro. En el caso de uva para vinificación se nota mucho más la diferencia que en la denominación de origen, donde los gastos son más parecidos en lo que es la mano de obra. Pero pasamos, en este caso, a más de 1.000 euros por hectárea en lo que es salarios. Como os decía, en los dos casos estamos más o menos en la media o por debajo de la media, pero sin embargo la gráfica muestra que está Castilla y León por encima. Pues esto está debido principalmente a los arrendamientos. Obviamente hay más coste por arrendamiento de tierras en Castilla y León que en otras regiones. Y pasando de estos dos componentes de los costes, vamos a donde ya está de lleno la maquinaria, los costes intermedios. Los costes intermedios, Castilla y León vuelve a despuntar desde el año 2015. Tenemos que tener en cuenta igual, lo mismo que ha subido la producción bruta, esto está debido a que se ha invertido más, a que se está gastando más en las explotaciones. Y dentro de estos costes intermedios tenemos los costes específicos, que son los que decía al principio, los que están orientados principalmente al cultivo, fertilización, protección de cultivos, plantas, semillas, el riego, si hiciera falta, en este caso como es de secano no hay, pero la cuestión es que lo que se está gastando en la mejora del rendimiento del cultivo es muy superior en Castilla y León a lo que ocurre en la media nacional. Y ya nos metemos también, una vez que hemos visto lo que son los costes a los cultivos, vemos la opción que se tiene en Castilla y León. Como veíamos al principio, las amortizaciones son menores, hay menos gasto en maquinaria, ¿vale? Y eso, obviamente, tiene que tener una contraprestación. Si yo no estoy gastando, no estoy invirtiendo en maquinaria, tengo que estar haciendo algo para poder realizar las labores en la explotación. ¿Cuál ha sido la decisión acertada que se ha tomado en Castilla y León? Ha sido el aumento en el gasto en empresas de servicios, ¿vale? Es uno de los mejores complementos que se puede tener para mejorar la rentabilidad de la explotación. Obviamente la maquinaria, la única forma que estamos viendo que tiene de poderse renovar en las explotaciones es gracias a este tipo de servicio, ¿vale? Porque de otra forma ya sabemos que los costes de la maquinaria se han ido incrementando tanto debido al cumplimiento de la legislación europea, que mi compañero Miguel lo ha estado comentando perfectamente con el tema de los tractores. Muchas de las ventajas o de lo que se promociona o oferta con la maquinaria y con los tractores está derivado de un cumplimiento obligatorio.
que muchas veces podéis decir, o he escuchado antes, aquí se habla de todo, todo muy bien, pero no se habla del precio. Pues el precio obviamente es lo último que se puede decir, porque es el precio está derivado de una fuerza o la obligación de cumplir ciertos requisitos. Habrá cosas que os interesen y la gran mayoría que no. La cuestión es que los tractores y la maquinaria agrícola se tienen que comercializar cumpliendo con esos requisitos. Eso tiene un coste de investigación y al final tiene que repercutir. Como los costes que vosotros tenéis, como los ingresos que tenéis no aumentan en la misma proporción que los costes, la solución acertada que se ha tomado en estos últimos años ha sido la utilización de las empresas de servicios, con un nivel muy superior, como podéis comprobar, a lo que ocurre en el resto de España. Pero claro, no se amortiza, se utilizan empresas de servicios, pero si seguimos utilizando maquinaria propia y no se renueva la maquinaria, esto tiene un coste, obviamente. Si decidimos no hacer una inversión a largo plazo que nos va a ayudar a optimizar la distribución de insumos, a reducir los costes específicos, porque la maquinaria también está orientada a mejorar o a reducir pérdidas en lo que es la distribución de insumos, que eso obviamente a corto plazo no se ve, pero a largo plazo, año tras año, sí que se puede ir viendo cómo se va reduciendo el coste específico. En este caso, se opta por no renovar la maquinaria y mantener la que se tiene. Pues obviamente, si se mantiene la maquinaria, los gastos de reparación y mantenimiento pues suben. La misma situación pasa en Castilla y León que en España, aunque haya oscilaciones. La cuestión es que no se está renovando el parque de maquinaria y, por lo tanto, los gastos de mantenimiento y reparación, a la fuerza, tienen que aumentar. Y no solamente los gastos de mantenimiento, también la energía. En este caso, lo que más afecta a esta partida, digamos, de gastos serían los combustibles. Cuanto más antiguo es el equipo que podamos trabajar, con el que estemos trabajando, menos eficiente va a ser, mayor va a ser el consumo de gasóleo. El gasóleo está como está, los precios como están. Si seguimos teniendo la misma maquinaria con el mismo consumo, pues a la fuerza este gasto va subiendo. La cuestión es que vemos que hay distintas variables que podemos manejar unas u otras y que tenemos que tomar decisiones en función de lo que queramos hacer en nuestra explotación, ¿vale? Tenemos diferentes soluciones, ¿vale? Si queremos utilizar la maquinaria que tenemos que asumir que los costes variables van a ir aumentando en función de cómo vayan los precios de los insumos. Si decidimos invertir en maquinaria nueva, vamos a tener un coste de primeras, en el primer año, pero esa inversión se va a rentabilizar a lo largo de los diferentes años. Muchas veces nos cuesta ver eso, sobre todo porque no se dispone de renta suficiente para poder invertir. Pero la cuestión está en que las gráficas muestran perfectamente cuál es el papel que tiene la maquinaria en la mejora de las explotaciones, de la rentabilidad y de la productividad, en este caso del sector vitivinícola. Y ya para terminar de ver lo que estaba ocurriendo, pues es el hecho de los activos en maquinaria, de cómo hubo un aumento en el año 2012 y a partir del año 2012 se ha ido reduciendo lo que es la inversión en maquinaria en este sector, en Castilla y León, y situándose ya por debajo de lo que es la inversión media en España. Ante esta situación, lo que yo os decía al principio, desde las administraciones públicas tienen datos de todas las explotaciones y tienen estos datos que salen de aquí, salen de agregar toda la información. Se sabe qué explotaciones están gastando más en combustible, cuáles están gastando más en fertilizante, cuáles están más en reparación, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede identificar qué explotaciones serían más adecuadas para orientar subvenciones para la inversión en maquinaria. El hecho de decir, hay explotaciones que pueden no tener recursos suficientes, pero si tienen una ayuda interesante y generosa por parte de la Administración pública, pueden dar ese paso adelante para renovar la maquinaria y, obviamente, mejorar sus cuentas a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa? Que eso no se está haciendo. Las ayudas salen como salen, deprisa y corriendo, se asignan no sé de qué forma y la situación al final es que es ineficiente. Y la vamos a ver ahora. El PRTR. No hablo, aquí esta gráfica es del Renove, simplemente para hacer la comparación entre uno y otro. Ambas ayudas son ineficientes, eso está claro. Aquí vemos, y no es del sector vitivinícola, porque aquí obviamente el Renove en Castilla y León se orienta principalmente a las sembradoras de siembra directa, y vemos cómo la línea naranja sería el ir acumulando registros día tras día hasta el final del año, y vemos como una línea continua. Sin embargo, las máquinas subvencionadas, vemos ese salto que se produce en junio, julio, que es cuando sale el plan Renove. ¿Qué es lo que hace? Pues que obviamente los que quieren comprar la máquina se esperan a que salga el Renove y cuando sale invierten.
La tendencia natural del mercado sería que fuera igual que la línea naranja, pero no. En este caso se produce esa ineficiencia. El hecho de decir, yo me espero, la compro y ya está. Y esto ha vuelto a ocurrir más o menos con el PRTR. El PRTR, como bien sabéis, son las ayudas que ha habido del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la promoción de agricultura de precisión. Cuando desde la asociación empezamos a trabajar en este plan de ayudas con el Ministerio, estaba orientada no solamente a la adquisición de maquinaria, sino a la actualización de equipos en uso. Porque, como bien sabéis, hay muchas tecnologías, no tienes por qué comprarte una máquina nueva para poder aprovecharte de los beneficios que tienen las tecnologías de agricultura de precisión. Y, de hecho, aquí tenemos hoy, por ejemplo, en la jornada, distintas tecnologías que se pueden ofrecer y que se pueden utilizar para actualizar los equipos en uso. Y se hizo de esa forma, que hubiese un dinero para máquinas, un dinero para tecnologías de adaptación a equipos en uso y que las explotaciones, los agricultores, pudieran ver cómo esas tecnologías van mejorando la rentabilidad poco a poco, que no tengo por qué coger y comprarme un tractor nuevo de repente, aunque no me haga falta, solamente porque tiene estas tecnologías, o es un tractor, llamémosle digital, que puedo ir adaptando el tractor que tengo con una pequeña tecnología y va a ir viendo cómo va mejorando mis números año tras año y luego posteriormente llegar el momento en el que diga, bueno, pues ya renuevo el tractor o la máquina sabiendo perfectamente cuáles son las ventajas de estas tecnologías. Pues no. La cuestión es que se cogió y se dijo, bueno, vamos a hacer las ayudas. Vamos a primar a empresas grandes, a compras, digamos, en conjunto, de forma que haya menos expedientes para analizar y para trabajarlos, para saber si se merece la ayuda o no se les da. De esta forma, el dinero que vuele más rápido. Llega a menos agricultores o a menos explotaciones, pero sale más rápido. Otra de las cosas que propusimos fue, hay que subvencionar la tecnología, no el hierro. Y tampoco se ha hecho así. Se ha dado el 40% de la inversión, del 40 al 60%, y eso obviamente ha hecho que sea una ayuda muy golosa, llamémoslo así. Es muy fácil esperarse, aunque no me hiciera falta invertir, de si me van a dar el 40% de la inversión, pues me espero. Yo pido la ayuda y si me la dan, me lo compro. Y eso es lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso, por ejemplo, este concreto de Castilla y León? Aunque la gráfica es más o menos la misma que en el resto de España. La línea roja sería el comportamiento de todo el mercado desde el año 2020 hasta diciembre de 2022, vemos las dos caídas, que son las dos caídas del Renove, pero este año se ha sumado otro comportamiento diferente. Y es que, como veis, en la primera caída caía el mercado y luego continúa su evolución normal. Sin embargo, este año lo que ha hecho iba cayendo, porque iba cayendo, sabemos la situación en la que estamos, obviamente no es una situación óptima para la inversión en maquinaria. Simplemente ya con poder soportar los gastos variables que tenemos cada año ya es más que suficiente. El mercado iba cayendo, pero en mayo de repente se desploma. Y se desploma y no continúa yendo hacia abajo o no continúa recuperándose, no. Se desploma, aguanta y vuelve a desplomarse otra vez. ¿Esto qué está derivado? De las ayudas del PRTR. Durante las semanas que se han estado recibiendo solicitudes de ayudas y que se ha pasado de lo que estaba previsto. ¿Y cómo se ha pasado? Pues aquí hago el resumen porque esta es la última parte de la explicación para que sepáis la situación real actualmente en Castilla y León. Y si tenéis otra información, os ruego que me lo digáis. La situación que teníamos en Castilla y León es que en el presupuesto inicial para la línea 4, lo que era maquinaria, eran 4,5 millones de euros. Las solicitudes recogidas durante el año 2022 llegaban a 26,8 millones. El déficit era de 22,3 millones y en las otras líneas de 8,2. ¿Qué pasa? Que en octubre hay una conferencia sectorial de las comunidades autónomas y deciden, acertadamente o no, que se van a intentar satisfacer todas las solicitudes de ayudas que cumplan con los requisitos del plan. ¿Qué es lo que hacen? Pues cogen y dicen, como existe una flexibilidad, tanto territorial como entre líneas, como en el tiempo, aquellas comunidades autónomas que han tenido un déficit por las solicitudes que han tenido pueden coger dinero de otras líneas, pueden coger dinero del futuro y traérselo al 2022. ¿Y qué hizo Castilla y León, como han hecho otras comunidades autónomas? Han tomado esa decisión. Entonces, cogieron 23 millones en el año 2022 y 7,5 millones en el año 2023. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la convocatoria de ayudas, que aparecía como con 4,5 millones en 2022, ahora aparece en el año 2023 como 27 millones. Cuando veíamos estas cifras nos preguntábamos, bueno, ¿y qué es esto? ¿Son 27 millones adicionales a los 4,5? Porque si es así,
hay algo que no cuadra, porque si lo veis, 23 millones más 7,5 son 30,5 millones que han cogido, ¿vale? Adicionales. De esos 30,5, si cogemos 27 para maquinaria, nos quedan 3,5 millones para el resto de líneas, cuando el déficit es de 8,2. Y dices, pues entonces esto no puede ser así. ¿Cuál es la situación real? Pues que lo que han cogido para maquinaria son 22,5 millones, sobran 8 millones que ya concuerda con los 8,2 del déficit de las otras líneas, y la conclusión es que para la maquinaria tenemos los 4,5 millones más los 22,5, es decir, 27 millones de euros. ¿Esto qué es lo que hace? Que todas las solicitudes de ayudas en el año 2022 se van a intentar satisfacer, ¿vale? No sé cómo está el Estado, porque llevamos meses reclamando al Ministerio y a las comunidades autónomas que nos den información de cómo van aprobando las líneas de ayudas, porque no hay nada, no hay información. Los primeros que publicaron algo fue Galicia y hace poco Cataluña, pero de Castilla y León nosotros particularmente no tenemos información, no sabemos cuántas solicitudes hay, ni para qué tipo de máquinas, ni nada parecido. La cuestión es que de lo que tenían las comunidades autónomas, que era un presupuesto para las 4 líneas de 102 millones cada año, en el reparto territorial de 2022 han utilizado 132 millones. Es decir, en la primera convocatoria de ayudas ya se han consumido 234 millones de euros, de los 306 que contaban para 3 años, para convocatorias en 3 años. ¿Esto qué es lo que hace? Que para 2023-2024 el presupuesto que queda a las comunidades autónomas es de 72 millones. A repartir no sabemos cómo, no sabemos si se lo van a dar cada comunidad autónoma una parte de la maquinaria o se lo van a dar a otras líneas. Lo más probable es, con el éxito que ha tenido la línea de maquinarias, que se lo siguen dando a la maquinaria, pero que el mensaje final que os quiero trasladar es que estas ayudas, que se suponía que iban a ser un revulsivo y que iban a incentivar la mejora con las tecnologías de agricultura de precisión en 3 años, se van a quedar con unas ayudas que se han asignado en el 2022, que se ha gastado el dinero y que vamos a ver para este año qué sale, si saca la nueva convocatoria o no, o si sale para el año que viene. La cuestión es que en Castilla y León ya no queda prácticamente nada de dinero, no sabemos cuánto, pero que el mensaje es: no nos quedemos esperando a si van a salir convocatorias iguales que las del año 2022, porque no va a ser así, ¿vale? Es un mensaje que también estamos hablando del Ministerio, que se hable y se diga claramente, porque también sabemos que el mercado se ha parado, porque hay muchos agricultores que están esperando que salgan las convocatorias de ayuda, y con razón, pero nadie les está informando de esta situación, de que ya no va a haber dinero, no va a haber presupuesto, y por lo tanto no se va a poder acoger, o no vamos a poder acoger a las mismas ayudas que recibieron amigos nuestros o vecinos o gente que nos ha comunicado que pidieron la ayuda y le han dado el 40% de la inversión. Esto no se va a volver a repetir, lamentablemente, a no ser que vosotros os quejéis, vosotros reclaméis aquí en Castilla y León, o que se reclame a nivel nacional y que se dote de más presupuesto este tipo de ayudas para los próximos años. Sabemos que será interesante, pero si no sois vosotros mismos los que demandáis este tipo de ayudas, va a ser muy difícil que lo amplíen, porque luego nosotros no podemos ayudar, no podemos pedir porque somos parte interesada y nos pueden decir que lo que queremos es vender. Así que la situación está en que estas ayudas, como os decía, se pretendía que fueran eficientes, que fueran un incentivo para la mejora de las explotaciones. Pues algunos lo conseguirán, pero la gran mayoría no. Y de aquí a futuro, pues vamos a ver cómo se va desarrollando. Y con esto termino ya mi explicación y agradezco que me hayáis estado escuchando. Muchas gracias.